hemos vivido hace poco acá en Bolivia. Y es muy doloroso hablar de pérdidas humanas. Pero en el análisis hay que hacerlo, hay que informar, porque en este momento la desinformación parece el pretexto supremo para que la gente no sepa lo que está pasando en el Perú. ¿Cuál es tu análisis, Pedro? Muchas gracias, o Héctor, por acompañarnos. Gracias. ¿Qué tal, Iván? Un placer estar contigo, con Pedro, con Camila y con el público de Bolivia TV. Realmente lo que está pasando en Perú hoy por hoy es, por empezar, un golpe, ¿no es cierto?, que ha dado la derecha contra el presidente Pedro Castillo, un golpe que tiene que ver con este acoso que vos muy bien describías, Iván, que incluso yo le agregaría que ni siquiera viene desde que Pedro Castillo asumió, sino que viene desde antes, porque apenas Pedro Castillo ganó las elecciones, Keiko Fujimori, que era con quien disputó el balotaje, se negó a reconocer el triunfo del profesor Castillo. Desde ahí ya empezó el proceso de desestabilización contra su gobierno, intentando deslegitimar el triunfo de Castillo. Nos podríamos incluso remontar a antes y mostrar cómo en las encuestas para la primera vuelta Pedro Castillo ni siquiera aparecía entre los principales candidatos, cuando tenía un apoyo popular muy fuerte en el interior del Perú, pero no aparecía su nombre, aparecían recién en la última semana aparecía séptimo como opción de voto entre los peruanos, y después cuando fueron a las elecciones fue el que más votos sacó en un Perú que está atravesando hace décadas por una crisis política, una crisis institucional, una crisis de representación de los partidos políticos, y que había encontrado en este maestro rural, en este sindicalista, en este hombre de campo, en este hombre sencillo pero con convicciones muy fuertes, había encontrado la esperanza, ¿no es cierto? Aquel lápiz que Castillo usaba como símbolo de su profesión y como símbolo de su campaña, también era un lápiz para reescribir la historia de Perú, que venía vapuleada hacía muchísimo tiempo. Y sin embargo, bueno, la derecha tuvo el poder suficiente para empezar a boicotear su gobierno antes de que asuma, y apenas asumió, atacarlo las 24 horas y todos los días hasta que lograron su destitución. Primero hay que señalar que fueron quitándole ministros a Castillo, fueron haciendo que sus ministros tengan que renunciar uno tras otro. El caso más conocido y más escandaloso tal vez fue el caso de Héctor Béjar, quien había sido nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Perú, y duró solo un par de días, porque fue tal la presión de la derecha y del Congreso que ni siquiera pudo avanzar en mínimos lineamientos de la política exterior de Perú, porque prácticamente en una semana tuvo que dejar su cargo. Y luego fueron uno y otros de los ministros, mientras tanto avanzando contra el propio Castillo, a quien le hicieron 2 intentos de vacancia, 2 pedidos de vacancia, que es básicamente un proceso destituyente, ¿no es cierto?, que no se pudo concretar en esas primeras instancias, y avanzaban con este tercer intento de vacancia que finalmente lograron cuando Castillo toma la decisión de disolver este Congreso, que realmente es un Congreso no solo en contra del presidente, sino en contra del pueblo de Perú, en contra de los proyectos populares, un Congreso antidemocrático que no respetó la voluntad masiva del pueblo de Perú, que lo eligió Castillo para gobernar. Y cuando Castillo decidió cerrar el Congreso, ahí tuvieron la excusa final para avanzar sobre este golpe de Estado que había comenzado, como dije, antes incluso de que Castillo asumiera. Héctor, buenas noches. Un gusto poder saludarte aquí desde Bolivia. Bien, lo que está sucediendo en Perú, de acuerdo a muchas denuncias, se ha establecido un cerco mediático. Un cerco mediático por parte de las grandes empresas de comunicación que existen. Sin embargo, para ir un poco más allá de ese elemento de análisis inicial,
¿Cuál ha sido tu lectura al respecto del funcionamiento de estos medios de comunicación, los televisivos? ¿Cuál es el mensaje con el que se está llegando a la población en momentos en los que ya se suman 10 personas asesinadas por las fuerzas de represión? De esto en términos de los números oficiales, porque vaya a saber uno si todavía hay cifras que están por detrás de los números oficiales. ¿Cómo se ha evaluado este hecho en el marco de también la historia peruana? Bueno, lo que hay que señalar también es que el problema comunicacional, el problema de la democracia comunicacional para que todos y todas estemos informados correctamente, es un problema profundo en América Latina. En todo el mundo en general se ha dado la concentración mediática de los medios privados que responden a los intereses concentrados de la economía, que han acumulado en sus manos a la mayoría de los medios de comunicación en nuestros países y han logrado con eso cercenar la voz de los pueblos, cercenar una parte de lo que está pasando en cada uno de nuestros pueblos, ¿no es cierto? Hay una censura sistemática de los medios privados que nos muestran lo que a ellos les interesa mostrar, nos ponen de relieve las voces que a ellos les interesan que nosotros escuchemos y silencian las otras voces, ocultan los datos que podrían ayudar a los pueblos a tener mayor comprensión de los fenómenos que estamos viviendo y incluso en algunas ocasiones inventan situaciones o son la herramienta para el ataque sistemático a los líderes populares de nuestra región que no responden a sus intereses. Entonces defienden hechos indefendibles como son esta brutal represión que está llevando adelante la policía peruana contra un pueblo que se levanta para reclamar más democracia, porque eso es lo que está reclamando el pueblo peruano. El pueblo peruano está reclamando una salida de esta profunda crisis que señalaba hoy. Está reclamando que se cierre ese Congreso, que haya elecciones inmediatas para renovar de forma total ese Congreso, para elegir un presidente que sea respetado por la voluntad popular y que sea respetado por las otras instituciones, y también la necesidad de refundar todo Perú, de refundar el Poder Judicial, que es un poder muy cuestionado en el Perú, un Poder Judicial totalmente corrompido, un Poder Judicial al servicio de las oligarquías peruanas, y medios de comunicación democráticos, porque también en los medios de comunicación privados, así como muchos sectores de la derecha peruana, se han dedicado a atacar a Pedro Castillo y a sus seguidores con muchísimos epítetos racistas, con muchísimos términos no solo clasistas, que también los hubo, sino racistas y discriminadores. Realmente hay una concentración de esa oligarquía peruana que está además al servicio de los intereses extranjeros o en sociedad con los intereses extranjeros que tienen que ver con la minería ilegal en el Perú, y sostener toda esa estructura, todo ese status quo a como de lugar, atacando los procesos populares, atacando al pueblo que se levanta para pedir mayor democracia y justificando esta brutal represión. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Desde Santa Cruz te saludo. Pedro García te habla. ¿Qué tal, Estábamos Pedro? conversando ayer, haciendo este análisis, precisamente, si te recuerdas. Hay un panorama que en las últimas horas ha ido encreciendo en Perú. El panorama es que las movilizaciones se han masificado, no solamente en la zona sur, en las zonas costeras de Perú, en las montañas, sino que también se ha masificado en la capital, en Lima. Ese es un escenario. El escenario número 2, que ha trascendido en las últimas horas, de que 5 cadenas de televisión, las más poderosas de Perú, cadenas de televisión, emporios mediáticos, habrían recibido un aumento del presupuesto
en tema de publicidad. Se habla de 180 millones de soles, que es más o menos al tipo de cambio estaríamos hablando de 47 millones de dólares, ¿no? Ese es el otro escenario. Y el tercero que me gustaría que nos hable es cómo se está aferrando Dina Boluarte al poder. Si alguien la está sosteniendo, porque ella, a animarse a dictar un estado de excepción por 30 días, y justo hoy sale la detención preventiva por 18 meses para Pedro Castillo, digo, todo va concuasando, todo va engranando. Te escucho, por favor, Héctor, sobre esto. Bueno, son varios temas, voy a tratar de ser lo más claro posible y no extenderme en demasía en cada uno de ellos. Pero bueno, por empezar, como vos bien señalabas, Pedro, las manifestaciones están increciendo en todo Perú. Se están sumando diversos sectores, se están sumando incluso hasta sectores vinculados con los militares, con la policía, que se están alejando y están desobedeciendo las órdenes de sus mayores y reclamando que el resto de estos organismos, de estos militares y de estos policías también desobedezcan la orden de reprimir. Se están sumando maestros, se están sumando distintos sindicatos, se están sumando transportistas, gente del campo, gente humilde, que también es la que lamentablemente está poniendo los muertos, ¿no? Porque cuando el pueblo sale a la calle, la derecha responde siempre de la misma manera, responde tiñendo de sangre la tierra de sus pueblos. Lamentablemente esto lo hemos visto cada vez que los pueblos se han levantado y cada vez que la derecha ha tenido en sus manos la posibilidad de reprimirlo, porque no saben hacer otra cosa, porque es la lógica para sostenerse en el poder y para sostener este status quo que los beneficia. La lógica de la fuerza, la lógica de la violencia, la lógica del crimen. Y hasta ahora la derecha sigue respondiendo así. No sabemos hasta cuándo. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras peruanas deben morir para recuperar la democracia en Perú? No lo sabemos, lamentablemente. Esperemos que no haya más muertos, que no haya más víctimas, pero la realidad indica que esto va a seguir en ese camino. En el caso que vos me señalabas también de Dina Boluarte, realmente hemos visto cómo incluso la publicación CNN Chile ha sacado un artículo en el que señala que uno de los legisladores que promovió la destitución de Castillo, este pedido de vacancia, no me salía el término que se utiliza en Perú, que es este tercer pedido de vacancia, Eduard Málaga comunicó o informó a CNN Chile que se había reunido con Dina Boluarte semanas antes de que se produzca esta vacancia de Pedro Castillo, y además lo que no se dice ahí en la nota es que Dina Boluarte tenía un pedido de juicio político, y después de la reunión con Málaga, ese pedido de juicio político a Dina Boluarte se cajonea, se frena, y ahí se avanza sobre Pedro Castillo, y luego, no casualmente, Dina Boluarte termina asumiendo la presidencia y anunciando que va a hacer un pacto de gobernabilidad con el Congreso peruano, con este Congreso totalmente deslegitimado, con este Congreso totalmente descalificado, que solo tiene un 6% de aceptación entre los peruanos. O sea, el nivel de rechazo que tiene este Congreso entre los peruanos es enorme. Y se sostiene como una especie de títere de este Congreso, en alianza con este Congreso, tratando de ser la cara más limpia de este Congreso, diciendo que ha habido simplemente una sucesión constitucional, cuando lo que vemos que ha habido toda una trama por destituir a Castillo, que se ha llevado adelante y que no para, y
lo primero que hay que señalar también, o otra de las cosas que hay que señalar, es que Boluarte, cuando asumió, dijo que ella no pensaba llamar a elecciones anticipadas y que iba a gobernar hasta 2026, cumpliendo el periodo para el que había sido elegido Castillo. Pero las protestas han sido tan fuertes que ahora ella misma acepta que hay una posibilidad de llamar a elecciones anticipadas. Ella habla del 2024, pero la gente no acepta esa fecha y reclama que las elecciones anticipadas sean antes, sean en 2023, y siguen las calles y cada vez estas manifestaciones se van haciendo más grandes. Bien, Héctor Bernardo, indudablemente que otro de los escenarios es la Asamblea Constituyente, que está sonando muy fuerte allá en el Perú, como un escenario de respuesta precisamente a todo lo que está sucediendo con la justicia, con el tema del Congreso, en fin, una respuesta que la gente quiere tener a partir de lo que ha sucedido también en nuestro país, el 2006, ese proceso constituyente que ha terminado con la aprobación por el más del 60% de la Asamblea Constituyente y de la nueva Constitución. Por tanto, es un escenario que está en este momento sobre la mente de la gente en las calles, que se ha volcado precisamente a las protestas. Gracias, Héctor. Estaremos analizando en una próxima ocasión qué significaría para el Perú una asamblea constituyente y si este poder que en este momento tienen las oligarquías lo permitiría. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo y siempre es un placer charlar con ustedes. Bien, muchas gracias, Héctor. Efectivamente, dentro de las consignas y las propuestas que se manejan desde el pueblo organizado, es un Estado plurinacional en la República del Perú. Eso para evitar toda esta segregación y discriminación absoluta que ha habido hacia toda la población que vive fuera de Lima. Vamos a estar con mayores detalles sobre el Perú en estas semanas, claro que sí. En todo lo que está sucediendo debe llamarnos la atención. A cualquier persona que se considera defensora de la democracia le tiene que llamar la atención lo que está sucediendo en Perú. Es momento de irnos a una pausa. Vamos a irnos a una pausa aquí en Primer Plano, pero antes tenemos algunos breves consejos para usted.